300 madres. Todas solas. Todas con el dinero justo, o menos. Les pedí que repitieran una sola orden de Florence Scovel Sin durante 7 días seguidos. Esta es la historia de lo que recibieron. No te estoy hablando de afirmaciones positivas. No te estoy hablando de visualizaciones ni de tableros de sueños. Te estoy hablando de una orden. Una sola frase. Pronunciada de una manera específica, en un momento específico, durante 7 días. Florence Scovel Sin, maestra espiritual, escritora y consejera que trabajó en Nueva York durante las décadas de 1920 y 1930, pasó más de 20 años documentando un principio que muy pocas personas conocen. No está en sus libros publicados. No se enseña en los cursos de manifestación. Y sin embargo, es el mecanismo que ella identificó como el más poderoso de todos los que estudió. Se llama la orden de invocación directa, y en este canal nunca lo habíamos revelado antes. De las 300 madres que participaron en este experimento, hubo resultados que ninguna de ellas esperaba. Dinero que llegó de fuentes imposibles. Oportunidades que aparecieron sin buscarlas. Deudas que se disolvieron de maneras que desafían toda lógica. Pero hay una historia en particular, la de Ana, una madre de 51 años con 2 hijos adultos y una pensión que no alcanzaba ni para la mitad del mes, que va a cambiar la forma en que entiendes lo que es posible para ti. Quédate hasta el minuto 18, porque ahí es cuando te voy a revelar la orden exacta, palabra por palabra, con la postura y el tono que Florence describió en sus conferencias privadas. No te vayas. Lo que estás a punto de escuchar puede ser la diferencia entre seguir pidiendo migajas y comenzar a recibir lo que realmente te pertenece. Ana tenía 51 años cuando se dio cuenta de que el sistema había fallado. No de golpe. Poco a poco. Como el agua que entra por una grieta pequeña, hasta que un día te despiertas con los pies mojados y la casa hundiéndose. Había trabajado durante 27 años como empleada administrativa en una empresa de distribución. Siempre puntual. Siempre presente. Nunca una queja. Cuando la empresa cerró, le dieron una liquidación que duró 4 meses. Después de eso, silencio. Su ex esposo había desaparecido hace años. Sus 2 hijos, de 24 y 22 años, vivían con ella porque ellos tampoco encontraban trabajo estable. No eran una carga por flojera. Eran una carga porque el mundo en el que crecieron no les dio las mismas oportunidades que a otros. Ana recibía una pensión mínima. 1,200 pesos al mes. En un mundo donde el alquiler solo de su pequeño departamento costaba 800. El día que llegó a este canal, tenía 400 pesos para el resto del mes. 400 pesos. Para 3 personas. Para 15 días. No me lo contó con drama. Me lo contó con esa calma agotada que tienen las mujeres que llevan demasiado tiempo siendo fuertes. Con esa voz plana de quien ya no llora porque ya no le quedan lágrimas. He pedido tanto, escribió en un comentario. He pedido trabajo. He pedido que mis hijos consigan algo. He pedido que algo cambie. Pero el universo no escucha. Y ahí estaba el error. No el de Ana. El de todos nosotros. Porque Florence Scovel Sin, quien en 1925 publicó El juego de la vida y cómo jugarlo, un libro que cambió la vida de miles de mujeres en condiciones similares a la de Ana, dedicó años enteros a explicar por qué las peticiones no funcionan, y por qué las órdenes sí. Ana no necesitaba pedir más fuerte. Necesitaba aprender a ordenar correctamente. Florence Scovel Sin nació en Camden, Nueva Jersey, en 1871. Fue ilustradora de libros infantiles durante años, estudió en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania, y no fue sino hasta sus 40 años que comenzó a desarrollar lo que se convertiría en su verdadera obra de vida, la enseñanza de las leyes espirituales aplicadas a la vida cotidiana. A diferencia de otros maestros de su época, Florence no trabajaba con élites ni con personas de recursos. Trabajaba con mujeres comunes. Mujeres con deudas. Mujeres solas. Mujeres que llegaban a su consulta privada en Nueva York porque ya no sabían a quién más acudir. Fue en esas sesiones privadas, que nunca fueron publicadas como libro, donde Florence desarrolló lo que ella llamaba la orden de invocación directa. ¿Por qué no está en sus libros?
Porque Florence creía que este principio, si se entregaba sin contexto, podía ser mal usado. Podía volverse una herramienta de ego en lugar de una herramienta de fe. Por eso lo reservaba para sus consultas más profundas, para las mujeres que ya habían entendido el marco completo de su enseñanza. Lo que te voy a compartir hoy proviene de las notas de quienes asistieron a sus conferencias en el Carnegie Hall de Nueva York entre 1928 y 1936. Notas que circularon de mano en mano entre sus estudiantes, y que contienen enseñanzas que no encontrarás en ningún libro de librería. El principio central es este. Florence observó, a lo largo de décadas de trabajo con cientos de mujeres, que existía una diferencia radical entre dos tipos de comunicación con el universo. La primera es la petición. Por favor, ayúdame. Necesito dinero. Necesito que algo cambie. Espero que llegue algo. La segunda es la orden. Esto ya es mío. Esta realidad ya existe. El universo ya la está entregando. La petición viene del miedo. La orden viene de la autoridad espiritual. Y Florence fue absolutamente clara en algo que muy pocos maestros se atreven a decir: el universo no responde al ruego. Responde al decreto. ¿Por qué funciona así? Florence lo explicaba con una metáfora simple. Si entras a una tienda y le ruegas al empleado que por favor te deje tener algo, proyectas la imagen de alguien que no tiene derecho a recibirlo. Pero si entras con la certeza de quien ya compró y solo viene a recoger, el universo te trata como a alguien que ya tiene lo que busca. Y lo que observas en tu exterior es siempre un reflejo de lo que proyectas desde tu interior. Fue en ese contexto donde Florence desarrolló lo que hoy te voy a revelar. Lo que voy a compartir contigo ahora muy pocas personas lo conocen. Y quiero que lo recibas con la seriedad que merece. No como una frase bonita. No como una afirmación más para repetir sin convicción. Sino como lo que Florence describía, un comando. Una orden entregada al campo invisible con la misma precisión con la que un piloto entrega instrucciones a la torre de control. La orden de invocación directa tiene una estructura específica. Florence la describió con 3 elementos que deben estar presentes simultáneamente. Si falta uno, la orden no se completa. El primer elemento es la declaración de posesión presente. No, quiero recibir. No, espero que llegue. Sino, tengo, o soy dueña de, o recibo ahora. El tiempo presente no es un detalle gramatical. Es una instrucción al subconsciente de que la realidad que describes ya existe. Y lo que el subconsciente acepta como real, el universo lo convierte en visible. El segundo elemento es la especificidad concreta. Florence era implacable con esto. Una orden vaga produce resultados vagos. Quiero abundancia, no le dice nada al universo. Soy dueña de un flujo mensual de dinero que cubre mis necesidades y las de mis hijos con holgura, es una instrucción precisa que el campo invisible puede ejecutar. El tercer elemento es la gratitud anticipada. Esto es lo que separa la orden de la exigencia. Florence explicaba que la gratitud anticipada, agradecer por algo que aún no ves con los ojos, es la señal más poderosa que puedes enviar al universo. Es la prueba viviente de que crees sin necesitar evidencia. Y esa fe sin evidencia es exactamente lo que activa el campo. La orden de invocación directa, tal como Florence la formuló para situaciones de escasez económica, es esta. Gracias porque el dinero que necesito llega ahora a mí de manera inesperada, en la cantidad correcta, en el momento perfecto, y yo lo recibo con gratitud y lo uso con sabiduría para el bien de mi familia. Repítela. En voz alta. Con los ojos abiertos. Ahora escúchame bien, porque aquí está el detalle que la mayoría ignora, y que arruina el resultado. Florence decía que la orden no se pronuncia desde la desesperación. No se pronuncia desde el miedo. Se pronuncia desde lo que ella llamaba, la postura del heredero. La persona que ya sabe que hay algo a su nombre en el banco espiritual. No viene a rogar. Viene a reclamar lo que ya le pertenece. ¿Cómo se practica eso cuando tienes 400 pesos para 15 días? Florence tenía una respuesta precisa para eso también. Decía que el estado interno no se construye negando la realidad externa. Nadie te pide que finjas que el refrigerador está lleno.
Lo que se construye es la certeza de que existe una versión de tu vida donde la escasez ya está resuelta, y que tu trabajo es invocarla desde aquí. La postura física también importaba para Florence. Ella recomendaba practicar la orden de pie, con la columna recta, los pies firmemente apoyados en el suelo. No sentada, no acostada. De pie. Como quien recibe. Con las palmas de las manos abiertas hacia arriba, a la altura de la cadera. El momento ideal, según sus notas, es entre las 5 y las 7 de la mañana, cuando la mente consciente aún no ha activado todos sus mecanismos de resistencia. O en la noche, justo antes de dormir, cuando el subconsciente está más receptivo. Y la frecuencia, 7 días consecutivos. No porque la orden necesite repetición para ser válida, sino porque 7 días de práctica diaria construyen en ti el nivel de convicción que se necesita para que el universo actúe. Lo que no debes hacer es igualmente importante. No pronuncies la orden y después le preguntes a alguien si crees que va a funcionar. No la pronuncies y después pases el día analizando por qué es imposible. Florence llamaba a esto deshacer el decreto, y decía que era el error más común y el más costoso. Una vez que pronuncias la orden, déjala ir. Haz tu vida. Y observa. Porque lo que viene no siempre llega de la forma en que esperas. De las 300 madres que participaron en este experimento, hubo patrones que ninguna esperaba. No te voy a dar estadísticas inventadas. Te voy a contar historias reales, con los detalles que ellas mismas compartieron. La primera historia es la de Carmenza, 58 años, pensionada en una ciudad del interior de Colombia. Carmenza llevaba 3 años esperando una herencia que sus hermanos bloqueaban con argucias legales. No era una fortuna. Era la mitad de una casa pequeña que le correspondía por ley. Pero cada vez que parecía que iba a resolverse, algo se interponía. Al cuarto día de practicar la orden, recibió una llamada de un primo lejano que se había enterado de la situación. Ese primo resultó ser abogado. Ofreció llevar el caso sin cobrar honorarios hasta resolverlo. En menos de 40 días, Carmenza recibió su parte de la herencia. No la estaba buscando. Apareció sola. La segunda historia es la de Patricia, 44 años, madre soltera de 3 hijos en México. Patricia tenía un negocio de comida que había cerrado durante la pandemia y que nunca logró reabrir por falta de capital. Debía 5 meses de renta de local. El dueño amenazaba con demandarla. Al sexto día de práctica, una antigua clienta la contactó por redes sociales. Le propuso asociarse para reabrir el negocio. Ella pondría el capital. Patricia pondría la experiencia y las recetas. En 2 semanas, el negocio estaba abierto y la deuda de renta negociada. Patricia escribió: "Yo no busqué a esa mujer. Ella me encontró a mí". La tercera historia, y esta es la que más me impactó, es la de Dolores, 67 años, viuda, sin hijos, viviendo con una pensión mínima en España. Dolores no esperaba un negocio ni una herencia. Lo que ella necesitaba era simplemente que el dinero alcanzara. Que a fin de mes no tuviera que elegir entre la medicina y la comida. Al séptimo día de práctica, su banco le notificó de una corrección en su pensión que se había calculado mal durante años. Le correspondía un retroactivo de varios miles de euros. Nadie la llamó a reclamar. El sistema simplemente lo corrigió solo. ¿Qué tenían en común estas 3 mujeres? Ninguna estaba buscando activamente la solución cuando llegó. Ninguna estaba desesperada en el momento en que apareció la respuesta. Las 3 describieron sentir, hacia el quinto o sexto día, una especie de calma inesperada. Como si ya supieran que algo estaba en camino, aunque no pudieran explicar por qué. Florence lo describía así: cuando la fe es verdadera, llega la paz. Y esa paz es la señal de que el universo ya está actuando. Esa calma no era resignación. Era certeza. Y fue exactamente lo que vivió Ana, la mujer de 51 años cuya historia te conté al inicio. Pero lo que le pasó a Ana a partir del quinto día, eso te lo cuento más adelante. Ahora que ya conoces la orden de invocación directa, hay algo que Florence añadía para las situaciones más difíciles. Para las mujeres que llegaban a ella con deudas acumuladas durante años. Con historias de pérdidas repetidas.
con una voz interna que les decía que su caso era diferente, que para ellas no iba a funcionar. Florence llamaba a esta variación la orden de desbloqueo previo. Y la lógica detrás era esta: si pronuncias una orden de abundancia, pero en tu interior hay una creencia arraigada de que no mereces recibirla, la orden choca con esa pared invisible y no llega a ningún lado. Así que antes de la orden principal, Florence recomendaba una frase preparatoria. Una que disuelve la resistencia interna antes de que la orden llegue. La frase es esta: disuelvo ahora toda creencia de que el bien no es para mí. Soy digna de recibir. El universo no tiene favoritos. Y lo que le pertenece a una, puede pertenecer a todas. Esta frase se pronuncia primero, con los ojos cerrados, en silencio o en voz baja. Y después, con los ojos abiertos, se pronuncia la orden de invocación directa completa. Florence observó que las mujeres que usaban ambas frases en secuencia tenían resultados más rápidos que las que solo usaban la orden principal. No porque la orden principal fuera incompleta, sino porque la mente de muchas personas lleva décadas construyendo muros alrededor de la posibilidad de recibir. El segundo error más común después de aprender este decreto es lo que Florence llamaba la trampa de los síntomas. Pasa así: pronuncias la orden durante 3 o 4 días. Y en lugar de ver resultados, parece que las cosas empeoran. Una cuenta que no esperabas. Una noticia que complica la situación. Un problema que aparece de la nada. La reacción instintiva es pensar que la orden no está funcionando y abandonarla. Florence advertía con insistencia que esos primeros síntomas de aparente empeoramiento son frecuentemente la señal de que la orden sí está funcionando. El universo está removiendo lo que no sirve para hacer espacio a lo que viene. Es una limpieza antes de la entrega. La instrucción de Florence para ese momento era una sola: mantén la fe, no la analices. ¿Y cómo sabes que está funcionando de verdad? Florence identificaba 3 señales específicas. La primera es la calma inexplicable que mencioné antes. Un momento en el que, sin razón lógica, simplemente dejas de tener miedo. La segunda es una coincidencia que no puedes explicar. Un mensaje que llega de alguien que no esperabas. Un número que aparece 2 veces. Una frase que escuchas en la radio y que parece hablarle directamente a tu situación. La tercera, y esta es la más curiosa, es un impulso de actuar. No necesariamente en dirección al resultado que esperas, sino un impulso de limpiar, de llamar a alguien, de escribir algo que has postergado. Florence decía que esos impulsos son instrucciones del campo invisible. Y obedecerlos es parte del proceso. El universo habla, escribía Florence, pero habla en susurros. Si esperas que te grite, nunca lo escucharás. Y ahora, ya estás lista para escuchar lo que le pasó a Ana. Ana practicó la orden durante 7 días seguidos. Los primeros 4 días, nada visible cambió. La cuenta seguía igual. Sus hijos seguían sin trabajo estable. Las deudas seguían ahí. Al 5.º día, me escribió: hoy desperté y por primera vez en meses no sentí ese peso en el pecho. No sé por qué. No hay ninguna razón lógica para no tenerlo. Pero no está. Esa fue la primera señal. Al 6.º día, su hijo mayor recibió una llamada de una empresa donde había enviado un currículum 9 meses atrás. Le ofrecieron un trabajo. No era el trabajo ideal. Pero era trabajo. Era el primer ingreso nuevo en la familia en 2 años. Al 7.º día, Ana recibió un mensaje de una mujer que había sido su compañera de trabajo hacía más de 10 años. Esa mujer había empezado un negocio de ventas por catálogo y buscaba una persona de confianza para manejar los pedidos de su zona. El trabajo era desde casa. Las comisiones eran mejores que su pensión. Ana no lo había buscado. No había enviado su currículum. No había pedido nada. Solo había pronunciado su orden durante 7 días y se había mantenido en pie, con la espalda recta y las palmas abiertas. Tú que estás escuchando esto ahora, no lo estás haciendo por casualidad. Llegaste a este video porque hay algo en ti que todavía cree que puede cambiar. Que todavía se niega a aceptar que esto es todo lo que hay. Que todavía siente, en algún lugar muy profundo, que merece más. Esa parte tiene razón.
Florence Scovel Sin lo dijo de una manera que se me quedó grabada: no existe la escasez en el universo. Solo existe la creencia en la escasez. Y las creencias se pueden cambiar. Tu orden es esta. Repítela en voz alta ahora mismo, si puedes. Gracias porque el dinero que necesito llega ahora a mí de manera inesperada, en la cantidad correcta, en el momento perfecto, y yo lo recibo con gratitud y lo uso con sabiduría para el bien de mi familia. 7 días. Una orden. De pie. Con las palmas abiertas. Si vas a empezar hoy, escribe en los comentarios la palabra decreto. Para que el universo, y yo, sepamos que tomaste la decisión. Porque la decisión es el primer paso de todo. Antes de que te vayas, hay algo que no te dije al inicio. Florence Scovel Sin no inventó esta ley. Ella la documentó. La sistematizó. La hizo accesible para mujeres comunes que no tenían acceso a seminarios ni a libros de metafísica. Pero esta ley lleva miles de años operando. Está en los textos sagrados de tradiciones que no tienen nada que ver entre sí. Está en los experimentos de física cuántica sobre el efecto del observador. Está en los miles de casos que Florence documentó, y en los que 300 madres solas acaban de confirmar. No es nueva. Solo estabas lista para recibirla ahora. En el próximo video voy a revelar algo que Florence guardó para sus estudiantes más avanzadas, la Orden de Desbloqueo Financiero Profundo. Diseñada específicamente para situaciones donde hay deudas antiguas, herencias bloqueadas o dinero que se fue y que parece imposible recuperar. Si eso resuena con lo que estás viviendo, no te pierdas ese video. Porque Florence tenía una frase para cerrar cada una de sus conferencias. Y yo quiero cerrar con ella hoy. Lo que Dios ha hecho para uno, puede hacerlo para todos. Eso te incluye a ti.